¿Cómo van los pibes hoy a estudiar? Van complicados, básicamente porque no alcanza, porque el pan está arriba de 2.000 pesos, porque la leche está bien arriba de 1.000 pesos y porque el kilo de asado está cerca de 8.000. Hay un serio problema de malnutrición infantil en Argentina. Digo, que todos comamos mal es un problema, pero los que somos grandes ya tenemos nuestra estructura ósea desarrollada, nuestro intelecto. Que un nene o una nena coma mal es brutal, porque no desarrolla el peso y talla que le corresponde, no desarrolla su capacidad intelectual, no va a aprender en la escuela, va a estar mirando para el costado y va a reproducir la pobreza. O esperando la hora del comedor, ¿no? Esperando Como la hora del muchos. comedor, Sí, un comedor es complicado, tristísimo. porque como los recursos son escasos, los directores tiran lo que pueden, hacen lo que pueden. Yo creo que en el tema educativo hay dos cosas que hay que resolver rápidamente. Uno es lo que tiene que ver con lo alimentario, la asistencia. Es evidente que hay un problema. Está faltando comida en los comedores. Eso es un dato, ¿no? ¿Y por qué faltan? ¿Porque no llegan? ¿Porque no hay? ¿Porque no se las mandan? ¿Porque... Sí, ¿Por qué? Una, porque el Estado tiene dificultades para comprar, porque el Estado paga 90 días o más y ningún proveedor le compra. Esa es una parte. Pero la otra parte es porque no se ha desarrollado otro dispositivo. Uno puede o transferir fondos o hacer una tarjeta para que el responsable del comedor haga una tarjeta, lo compre. Yo puse en marcha la tarjeta alimentar u otro mecanismo. Lo que no puede es no hacer ninguno. Yo creo que hoy hay un problema serio. Nosotros tenemos los comedores escolares y los comedores comunitarios. Cerca de 10.000 comedores comunitarios permanentemente están abiertos. El problema es que cuando no hay, se come fideos, harina, arroz, polenta, poca leche, carne, frutas y verduras. Para mí ese es un punto y el otro es fortalecer la escuela. Igual con el gobierno anterior le mandaban fideos con gorgojo y maíz para pochoclo, ¿eh? El problema de la falta de alimentos se agudizó, no surgió en estos últimos 100 días, no es que no había, pero se agudizó fuertemente porque se dejó de transferir. Claramente hay un problema serio de inflación y los problemas no es que hace 100 días no había problemas y ahora sí, pero objetivamente se puso más complicado. Sobre todo porque la inflación pegó un salto muy grande. Y lo segundo es que en un barrio, en lo único que se cree es en la escuela. El lugar más protegido, el lugar donde el que cree en la familia, más allá de cuestionar qué se aprende o no, es la escuela. Lo mejor que hay en la escuela, nosotros tenemos que cuidar realmente la escuela. Es la contención, porque todos van a la escuela. Me esperan un minutito, quiero volver al móvil con Camila, que Camila tiene una docente que seguramente sabe y mucho y lo vive a diario, el tema del comedor y cómo van los chicos a estudiar, porque esta es otra pata de la educación. Hablábamos de los docentes, pero también los chicos cómo van. Cami, ¿con quién estás? Contanos. Sí, Lili, estamos con Vanessa, ella es docente, hoy participó de esta jornada de lucha. Preguntarte en primera instancia, Vanessa, ¿en qué colegio trabajas? ¿Cuál es el balance que haces de la jornada de hoy? Mira, yo trabajo en la Escuela de Teatro, una escuela en Mataderos, es una escuela artística, hay solo 11 artísticas en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros pibes van doble jornada a la escuela y por un lado tiene bachiller y por el otro lado enseñamos la tecnicatura de teatro. Son escuelas hermosas, nuestros pibes están muchas horas adentro y justamente por eso era tan importante hoy salir a movilizarnos y parar. A nosotros hay que decir que no es que nos gusta parar, salir a movilizarnos, que nos provoquen y nos repriman como nos reprimieron hoy. Queremos estar en las aulas. El problema es que justamente en todas las escuelas, además del problema salarial, estamos denunciando los problemas de infraestructura, edilicios, porque incluso en una escuela como la mía, en donde hay casi 10 horas de educación con nuestros pibes no reciben viandas adecuadas, porque no hay presupuesto, no le dedican presupuesto a eso. Seguimos teniendo problemas de mobiliario, la tormenta levantó todos los pisos de madera que teníamos y esto es algo que hace años efectivamente venimos denunciando. Y hay que decir que los gobiernos no nos escuchan cuando desde las escuelas, con todos los mecanismos que tenemos en las escuelas, salimos a hacer partes y alertas, explicamos, nos falta esto, necesitamos esto para mejorar las condiciones educativas. ¿Y por qué será que no los escuchan, Cami? No sé si nos está escuchando ahora la docente. Sí, los está escuchando. ¿Por qué no? Perfecto, ¿cómo estás? Gracias por estar unos minutitos aquí con nosotros. ¿Por qué no los escuchan? Si esto viene de antes, es decir, que pasaron un montón de funcionarios al que ustedes seguramente reclamaron. Ahora vos decís se agudiza el tema con la tormenta, por ejemplo. Pero ¿por qué nunca se los escucha si estamos hablando de pibes y de docentes, del futuro del país, que es lo que estamos discutiendo acá? Mirá, porque durante muchísimos años lo que ha habido es un doble discurso bestial. Se discute si la educación debería ser un servicio esencial o no. Nosotros lo que decimos es que es un derecho social. Y ese derecho social, para poder cumplirse, así como ustedes dicen, necesita financiamiento, porque
Yo trabajo en escuela pública y hay un problema que es la cantidad de fondos que se destinan a las escuelas privadas. Porque esa plata la necesitamos en las escuelas públicas que son de absoluta calidad, pero que también tienen hoy en día una función, que es la que le siguen dando los gobiernos, que es la de contención. Vos bien los decías, en muchísimas escuelas se plantea que los pibes van a comer, pero en realidad las escuelas deberían educarse. Ahora, para educarse, tiene que ser con calidad. Mirá, yo te digo, desde la pandemia estamos exigiendo que haya dispositivos y conectividad, porque nos plantean que haya modelos híbridos, que puedan cursar desde las casas, y sin embargo nuestros pibes no tienen ni dispositivos para poder hacer eso, ni conectividad, muchísimo menos muchas veces poder cargar la SUBE. Entonces, yo te digo, este no es un problema solo de la escuela pública, tiene que ver también con la situación en la que están las familias. Porque muchas veces somos los docentes y las docentes las que cargamos la SUBE, las que les damos hojas para que puedan escribir, porque las familias no las pueden comprar. Entonces muchas veces se quiere hacer creer que este es un reclamo corporativo, con la docencia solo saliendo a pedir salario, lo cual es cierto, y ahora te digo por qué. Pero también exigimos junto con la comunidad condiciones, porque hay un problema, que es tener menor salario implica que los docentes tengamos que trabajar más horas, hasta 3 cargos, sobre todo cuando somos todas mujeres y además tienen su hogar. familia. Si yo trabajo 3 cargos, llegas si yo trabajo 3 cargos, no puedo preparar bien la clase del día siguiente. Entonces no es una cuestión de querer cobrar más, tiene que ver también con la calidad educativa. ¿Cuántos alumnos tenés en cada aula? Perdón que me olvidé tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? No hay problema. Vanessa. Tengo alrededor de 30 alumnos por aula. He tenido más, he llegado a tener hasta 45 alumnos por aula. No podés saber lo que le está pasando al pibe tampoco, porque para el docente también eso es acompañar importante. el aprendizaje. Sí, pero no solo aprendizaje. Absolutamente, acompañar el aprendizaje. Claro. ¿Cuánto cobrás para darle clases a 30 chicos? Digo, entiendo que tal vez no sé si tenés 2 jornadas o 3, pero para que la gente sepa, ¿no? Entienda la realidad que hoy vive un docente, más allá de no tener la infraestructura, los materiales, el tiempo, lo que sea, también obviamente uno tiene que mantener su casa. Lógicamente. Yo además te cuento que soy profesora de educación media, con lo cual yo en un turno he llegado a tener hasta 300 estudiantes. Y en un turno, para dar clase a más o menos 300 personas, preparar los contenidos, corregir, preparar PowerPoints y todo lo que hacemos, cobro 500.000 pesos. Entonces, aunque parezca un montón en relación a otros trabajos que están absolutamente precarizados y por los cuales también luchamos, es muy poco para lo que tenemos que hacer todos los días y para la cantidad de cosas que hacemos en las aulas. Por eso también salimos a exigir que no nos puedan sacar el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y ojo, hay un montón de provincias que cobran muchísimo menos que esto. Por eso era importante hacer un plan de lucha nacional y que tenga continuidad. Totalmente. Gracias, Vanessa. Gracias por tus minutos ahí con Cami. Vanessa. Cami, si querés, seguimos buscando algún otro maestro o maestra que esté por ahí. Mientras tanto, escuchamos a la gente que nos está escribiendo al WhatsApp del canal. Marco. Escucha, Frasca. Sí. Al señor Pelado que está hablando ahí en televisión y no tiene idea de lo que es estar con 36 pibes en el salón tratando de enseñarle al señor Pelado, de contenerlos y que puedan comer algo, que va a ser su único alimento, que se calle por favor. Y que siga hay que preguntar por qué hay sueldo, 36 pibes en un aula, señor Pelado. porque los maestros también piden mucha licencia. No, eso, no digas eso. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la maestra Cuando de un licencia maestro tiene licencia se tiene que dividir el grado, y eso lo sabemos todos. No, eso Por sí. eso sí puedo es contar una así. Con experiencia 36 personal. pibes para no pedir licencia. Yo estudié durante la dictadura, tuve 43, 44 y 45 ¿Qué año compañeros. hablamos? 1976. Estamos hablando de otra Sonia, época. Está bien, pero No había es la época de 45. ahora. Había En la 45. época que vos estudiabas no había pobreza. Hoy hay pobreza, No, sí hay había 50% de no, pobreza. sí había Yo secundaria pobreza. éramos No, pero había 42, mínima la chicos, pobreza. No era una 42. pobreza Yo también tenía muchos exultante alumnos. como la que hay Éramos ahora. muchos, éramos más de 40 Primaria, seguro. sí. 40, 42. A ver, hay aulas, por ejemplo, en una escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, depende los metros cuadrados del aula, cuántos chicos ingresan en esa aula. O sea, hay un reglamento que cumplir. Por no eso es que hay un 36 exceso. alumnos no puede... Bueno, pero puede ser un aula grande. Pero, a ver. perdón, la discusión acá es cómo puede ser
que la Argentina esté discutiendo un hecho fundamental que es, señores, ¿cómo una maestra va a ganar $500 y tiene que estar a cargo de 100 chicos? En ningún país desarrollado del mundo que quiere ser desarrollado no invierte en eso. Es inviable la discusión. Tenemos que parar un poco los argentinos y discutir delirio. La educación no es un gasto. Si hay un lugar que es una inversión social clara en la educación, no hay ninguna posibilidad de discutir eso en ningún país, sea del régimen político que sea, desde China hasta Estados Unidos, de Estados Unidos a Dinamarca a Arabia Saudita. Perdón, Ernesto, porque esto mata cualquier opinión. Mirá, recibo de sueldo de un docente de Misiones. Mirá cuánto gana. 238.000 pesos un docente en Misiones. ¿Qué haces con 238.000 Sí, no, imposible. Dice las horas. Mirá, Hay un maestro de grado. 238.000 pesos. Nada. Maestro Sí, de nada. grado. Maestro de grado. Porque aparte no estoy casi segura por mirar ese recibo de lejos que es sin el FONID. Y una aclaración, la cantidad de alumnos no depende de las licencias docentes, la cantidad de alumnos tiene que ver con la matrícula. Y lo que dice cuando hay una matrícula superpoblada es que faltan escuelas en esa zona. En realidad, la Ley Nacional de Educación estipula valores de acuerdo a lo que señalaba la periodista, que es la medida del aula y la cantidad de alumnos que se entiende que es la adecuada para poder llevar adelante la tarea, que en todo el mundo es entre 20 y 25. Es más, los países más avanzados han avanzado mucho en el tema de justamente tener un número de alumnos acotado y además fundamentalmente en el tema de fortalecer la educación. Nosotros tenemos un tema allí. En algunos países, acá se habla mucho de Finlandia, ustedes vieron que estuvo muy de moda hablar de Finlandia. Bueno, en Finlandia cuando los chicos no aprenden, se despide el ministro de Educación. Cuando hay problemas educativos, el que se cambia es el ministro de Educación. Y los salarios de los maestros están entre los más altos del país. Se considera que es una profesión en los países nórdicos en general, profesiones que son muy importantes socialmente y por eso hay muy buenos salarios, pero después hay 2 o 3 cosas que son fundamentales si se quiere hablar de calidad educativa. Una es las condiciones de trabajo. Si vos tenés un edificio que se cae, tenés problemas. Si vos tenés chicos que no comen, tenés problemas. Sonia, dejaros compartir una información de último momento que tiene que ver también, obviamente, con lo que tal vez haga que los maestros se liberen partida, porque es todo lo que está pasando alrededor de la ley base, si hay esta información. Dale. Último momento. El gobierno se reúne con gobernadores. Casa Rosada. Sin ley bases no hay plata. ¿Corre peligro el Pacto de Mayo? Bueno, eso es lo que dijo el ministro del Interior. Sin ley bases no va a haber plata. Están de alguna manera incentivando a los gobernadores a que firmen este acuerdo, este Pacto de Mayo, con la previa de la aprobación de la nueva ley bases, que todavía no se conocen muchos detalles, pero hoy van a estar llegando 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. A ver, ¿qué es lo que dice el gobierno? Hay optimismo porque dice, bueno, ellos van a estar apoyando esta ley, sí, van a estar bancando este proyecto de ley, pero hay varias quejas con lo que tiene que ver con el pacto fiscal, el paquete fiscal. ¿Qué es lo que están reclamando algunos gobernadores? Es obviamente restituir el impuesto a las ganancias, algo que se había eliminado en el gobierno anterior para la 4ª categoría. ¿Qué están reclamando los gobernadores del sur? Nosotros no queremos que vuelva porque hay sueldos muy altos en el sur y eso va a involucrar a muchas de las personas que hoy estaban eximidos. Así que ahí hay una pelea muy grande, los dos proyectos van a ir por separados. Hoy va a estar solamente el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Pose, recibiendo a los gobernadores en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei va a estar en la Casa de Gobierno, pero no se va a sumar a la foto. Nati, te pregunto respecto de ganancias. ¿Va a ser retroactivo?
hay una idea del gobierno nacional de que sea retroactivo, pero tienen que modificar la ley. Claro. Esto sería, ¿cómo van a hacer para que la gente devuelva lo que ya no les habían quitado ganancias? La gente se gastó la plata. Y por supuesto. ¿Sabés cuál es la trampa jurídica para poner un retroactivo? Que el final de 2023, la quita de ganancia o la elevación del piso mínimo tuvo que ver con un decreto y que la ley es a partir del 1 de enero de 2024. Entonces hay un trimestre que es el final de 2023 en el que dicen que ese decreto, que fue un DNU de Alberto Fernández suscrito por Massa, no fue homologado en el Congreso. Entonces, como no fue homologado en el Congreso, en ese caso podrían invocar que no puede voltearlo. ¿Y es así realmente? Es exactamente lo contrario de lo que está haciendo con el DNU ahora. Claro, pero el DNU ahora está vigente justamente porque no fue derogado. Lo que intentan es poner al revés, es decir, bueno, lo que hizo Massa con Alberto Fernández no valió porque no fue avalado y ahora sí vale porque no fue derogado. Es de locos. Son los liberales más locos del mundo. Y a la gente sabe cómo lee Pero esto. aparte, Menos plata en mi bolsillo. Otra cuestión que quiero agregar. A ver, cuando se votó la baja de ganancias en el Congreso de la Nación, el actual presidente Javier Milei votó a favor. Sí, pero claro, pero si es antiimpuestos, ¿hasta qué gobierno? Dijo que no iba, que iba a tratar de eliminar la mayor cantidad de impuestos. Claro, bueno, y ahora lo está restituyendo. Se iba a cortar un brazo cada vez que pusiera un impuesto. Exacto. ¿Qué pasa? Los gobernadores le están reclamando, los gobernadores a los cuales están sacando toda la caja, el FONID, los fondos del transporte, la obra pública, todo lo que se te ocurra, la caja de jubilaciones, le están diciendo, flaco, aunque sea, devolveme lo que me sacaba de coparticipar, o sea, porque el impuesto a las ganancias se coparticipa. Claro. Le están pidiendo eso para aprobar la ley bases. Si llegaran a hacer un retroactivo respecto de lo que se dejó de pagar de ganancias, si le obligaran a los trabajadores a pagar lo que no tuvieron que pagar por el decreto y por la ley, los espero a todos en tribunales. Vengan todos a tribunales. Voy a decir algo mucho más grave que eso, que no está contando. La ley lo está diciendo porque es una cosa de técnica contable. Vos en la Argentina lo que va a ser la alícuota la vas a fijar en un piso, ¿sí? Pongámosle 1,5 millones de pesos, lo que vos quieras. 1.200.000. 1.200.000. Es aberrante. Les cuento que los países más desarrollados del mundo no te cobran impuesto a la ganancia de los $1.200. Pero bueno, Dinamarca no cobra eso. Pero además, perdóname, arrancó en 1.900.000. Claro, por eso. Arrancó voy a poner 1,5 millones para tratar de ser prudente. El problema que vos tenés es la escala incremental. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, pagás un 5% de ganancias en el 1.500.000, pero pagás 35% en los 2 millones, es una catástrofe. ¿Y sí? Porque vas a seguir subiendo cada vez más tu salario con cada convenio colectivo de trabajo que pagues o con actualizaciones impositivas, y te vas a encontrar que cobrando 3 millones de pesos vas a terminar cobrando de salario real de bolsillo 1,5 millones. Para los trabajadores que tienen empleo de salario arriba de 1,5 millones de pesos, es dramático esto. Déjame preguntar, le quería preguntar a Daniel Arroyo. Daniel, uno está acostumbrado a ver negociaciones entre el Ejecutivo y las provincias. Acá, más que negociación, parece una extorsión lo que se está viviendo entre Milei, Francos y los gobernadores. Es claramente una extorsión, porque lo que ha dicho es: primero saco todo lo que no es coparticipación automática, sacó el FONID, el fondo del transporte, el fondo compensador para el sistema educativo, y ahora está diciendo podemos volver con el tema de ganancias. El tema de ganancias es más complejo, no solamente de cuánto gana uno, sino que en principio, en el proyecto de envía al gobierno ahora vuelve a cargarse el tema de las horas extras, o cuando uno tiene un segundo o tercer turno, como en el caso de los docentes. El problema que habíamos llegado a tener en ganancia, que la gente trabajaba más y ganaba menos, porque uno hacía horas extras e iba para atrás. Eso que se había sacado, ahora parece que vuelve. Yo creo que debería actuar con racionalidad el gobierno. Está claro que puede haber un sector que pague ganancias de altísimos ingresos, pero nosotros trabajamos sobre la idea de que eliminar la cuarta categoría y no volver atrás con el tema de aguinaldo, horas extras y sobreturno, porque si no, la lógica de los últimos